Muy bien, muchachos, gracias. Nuevamente, gracias por conectarse. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la revisión de los conceptos preliminares para el tercer parcial. Que empezamos el día de ayer y el día de mañana le daremos paso a las primeras exposiciones que nos van a hablar un poco más en detalle de la teoría acerca de esos conceptos, pero el día de hoy pues vamos a revisar la parte matemática y a tratar de integrarla los conceptos que vimos el día de ayer con unos que vamos a complementar el día de hoy. Muchachos, está publicada su calificación, su promedio del parcial y su calificación en el SAES. Si hubiera alguna discrepancia importante, pues háganmela saber. Y desde luego ya saben cómo calcular sus calificaciones. Tienen todas sus calificaciones publicadas, así que pueden hacer el ejercicio y en su caso pudieran decirme si es que hubo alguna equivocación en algún punto. Muchachos, antes de continuar con el tema del día de hoy, ¿alguien quiere compartir, preguntar algo, alguna duda, comentario al respecto? No, profe. No, profe, gracias. Vale. Entonces vamos a aprovechar los minutos de esta sesión en revisar estos conceptos iniciales para el tercer parcial en relación a el tema de electrodinámica que vamos a ver pues en el resto del curso. Y el día de ayer pues empezamos a ver precisamente que pues en esta parte del curso vamos a hablar de electrodinámica, es decir, de esa parte de la física en la cual estudiamos las cargas eléctricas en movimiento, los efectos que se producen debido al movimiento de las cargas eléctricas. Y estábamos definiendo los conceptos básicos para poder pues, ver este fenómeno de la electrodinámica, esta parte de la física de la electrodinámica, y vimos el día de ayer que pues, si nosotros aplicamos una diferencia de potencial a un cuerpo que permite la circulación de las cargas eléctricas a través de él, vamos a lograr que se establezca una corriente eléctrica que simbolizamos con la letra I y que determinamos de alguna manera haciendo la relación entre la cantidad de cargas o la cantidad de carga que circula, que atraviesa este cuerpo conductor, entre el tiempo que es en que pasan esa cantidad de cargas. Si hacemos esa relación, obtenemos la corriente o la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través de este cuerpo. Es la relación entre la carga por unidad de tiempo. Esa es la corriente o intensidad de corriente. Veíamos que esta se mide en coulombs, que es la unidad de carga, por segundo, que es la unidad de tiempo. Y esa unidad, coulombs por segundo, también se denomina como ampere. Y bueno, sabemos que un coulomb es una forma solamente de agrupar una cierta cantidad de electrones, de tal manera que pues podemos transformar estos coulombs en electrones para saber exactamente cuál es la cantidad de electrones que circularon por ahí en ese tiempo, si es que fuera requerido de esa manera. Y después, muchachos, vimos que pues de alguna manera las propiedades físicas de este conductor, de este cuerpo que permite el paso de las cargas eléctricas a través de él, pues dependiendo de su naturaleza o de su forma, perdón, podría tener una cierta área a través de la cual pasaran estas cargas, estos electrones o esta carga eléctrica, podría circular a través de esa área, y entonces pudimos definir un segundo concepto que es la densidad de corriente, representado por esta letra J, y vimos que si hacíamos la relación de esta intensidad de corriente eléctrica, de esta corriente, y la dividíamos entre el área que era atravesada por estos electrones, por esta carga eléctrica, entonces podíamos obtener esta cantidad física que se llama la densidad de corriente eléctrica. Hicimos el ejercicio con este mismo valor y vimos que este resultado que obtuvimos nos dice que si
tuviéramos un área de 1 metro cuadrado que estuviera siendo atravesada por esta densidad de corriente, entonces tendríamos que a través de ese metro cuadrado pasarían 7,957 amperes. Ese es el significado de esta densidad de corriente. Dice que 7,957 amperes pasarían a través de 1 metro cuadrado, pero como el área es mucho más pequeña, pues entonces solamente pasan 2,5 amperes en esta pequeña área, pero es su equivalencia en intensidad de corriente por unidad de área, que es la definición de esta densidad de corriente eléctrica. Bien, y veíamos después, muchachos, que este material del cual estaba hecho este cuerpo conductor que permitía el paso de las cargas eléctricas a través de él, pues tiene una cierta oposición a que las cargas pues circulen a través de él. Tiene una cierta se opone parcialmente a este movimiento de las cargas. No es completamente libre el movimiento a través de este material. Y esa oposición, muchachos, que presenta este material o cualquier material al paso o al movimiento de las cargas eléctricas a través de él se denomina resistencia. Y esa resistencia pues depende de varios factores. En primera instancia de una propiedad específica de ese material que se llama la resistividad, simbolizada por esta letra Rho, resistividad, que aquí ya no le pusimos el nombre. Pero esta Rho es la resistividad. Y ese es un valor característico para cada material, es decir, el cobre tiene un valor, el oro, la plata, cualquier material tiene su propio valor de resistividad, porque es característico de ese material, depende pues, de las propiedades del material con que esté hecho. Pero además esta resistencia depende de qué tan largo sea este conductor, este cuerpo conductor, y de qué tan grande sea esta área por la que pueden pasar estos electrones, por la que se pueden movilizar estos electrones. Entonces, de esas tres variables depende esta resistencia que puede, que puede presentar este conductor al paso o al movimiento de las cargas eléctricas a través de él. Y están relacionadas por esta ecuación. Perdón, la resistencia la podemos determinar si multiplicamos la resistividad, característica propia del material, por la longitud de ese material entre el área de sección transversal por la que pueden atravesar estas cargas en su movimiento continuo que establece una corriente eléctrica. Y entonces, pues ya tenemos definida esta resistencia a partir de estos parámetros, pero ahorita vamos a despejar de esta ecuación la resistividad porque pues la necesitamos así. En este caso, la resistividad, si lo despejamos de ahí, muchachos, ¿cómo nos queda? Aquí es igual la resistividad. Ayúdenme con el despeje. Nos queda la Rho igual a la que es el área por la resistencia la resistencia por el área, muy bien, entre la longitud. entre la longitud, muy bien. De esa manera entonces determinamos la resistencia, digo perdón, la resistividad. Entonces, si la resistividad la damos en ohms, que les decíamos que esta es la unidad de la resistencia, porque está bautizada en función del señor George Simon Ohm, que fue el que experimentó con este fenómeno. Si el área la damos en unidades del sistema internacional, que son metros cuadrados, y la longitud también en unidades del sistema internacional, que son metros, entonces resulta que la permitividad, perdón, que la resistividad tiene unidades por metro, como ya lo habíamos puesto ahí arriba, pero lo recalcamos ahora. Las unidades de la resistividad son ohms por metro. De esta manera. Y bueno, entonces, si nosotros podemos determinar la resistencia de un cierto material que tiene una cierta área de sección transversal y una cierta longitud, entonces podremos determinar
la resistividad de ese material experimentalmente, ¿no? Pudiera ser una manera de determinar la resistividad de ese material. Pero bueno, pues para fines prácticos, muchos materiales ya se han experimentado, se ha determinado su resistividad dependiendo pues, del material que sea. Existen tablas en las que ya viene determinada la permitividad de ciertos materiales y que se pueden utilizar pues, para realizar cálculos para alguna aplicación práctica. Pero bueno, lo que nos interesa ahora, muchachos, es determinar, perdón, otra característica, otra cantidad física que se llama la conductividad. La de arriba es la resistividad y ahora la conductividad está relacionada con esta resistividad. ¿Qué les suena, muchachos? ¿Cómo será esta conductividad en relación con la resistividad? ¿Alguna idea? ¿A qué suena resistividad contra conductividad? ¿Les dice algo? Si no, o nada, está bien. Si no dice nada, está bien, digan, no, no me dice nada. ¿No? Sí, sería de conducción, ¿no? Y De conducción y este es de restricción, de impedir la conducción. Entonces, esta conductividad propiamente es una cantidad física que es inversa a esta resistividad. Esta conductividad se representa con la letra sigma. Me parece que es sigma esta. Tau, no sé. Y es precisamente, está definida como el inverso de la resistividad. No entre error. Esta conductividad, muchachos, entonces es, si sacamos la inversa de esta cantidad, pues vamos a tener lo contrario que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos que invertir los términos, entonces aquí me queda que es la longitud entre la resistencia por el área. Si ponemos sus unidades, muchachos, vamos a ver cuál es la unidad que tiene la conductividad. Por ejemplo, la longitud la medimos en metros, la resistencia la medimos en ohms, el área la medimos en metros cuadrados. Entonces me queda esto que es la resistencia, pero la conductividad, que es 1 sobre el inverso de la resistividad. Sus unidades son ohms a la menos 1 por metro, si es que dejo ahí los metros. ¿Vale? Esas son las unidades. Pero estas unidades ohms a la menos 1 también se llama, se escriben como al revés. ¿No? Y esta unidad ohms a la menos 1, que se puede pronunciar así como mho, es como escribir ohm al revés, también se llama Siemens. Entonces, la conductividad se da en Siemens por metro. Siemens por metro, y es simplemente el inverso de la resistividad. Esa es una manera de verlo. La otra manera es decir que la resistividad nuevamente es la inversa de la resistividad y sus unidades son, dijimos, Siemens por metro o Siemens, si subimos el metro al numerador, por metro a la menos 1.
Bueno, son unidades medio raras, pero es importante que relacionemos las unidades de la resistividad. Entonces, muchachos, ahorita vamos a hacer un ejercicio más adelantito, donde vamos a poner en orden, en práctica esto para entenderlo. Ahorita vamos a quedarnos con el hecho de que es esta resistividad. Bueno, ya no está aquí la resistividad, esta es la conductividad, es el inverso de la resistividad. Y lo único que nos restaría, muchachos, es definir un término más, que es la conductancia, que se representa con una letra G. La conductancia es también simplemente el inverso de la resistencia. Si la resistencia la medimos en ohms, es 1 sobre ohm, o ohms a la menos 1. Entonces, ¿en qué medimos la conductancia, muchachos? ¿Qué otro nombre recibe ohms a la menos 1? Siemens. Siemens. Sí. Siemens. Entonces, la conductancia se mide en Siemens. Es el inverso de la resistencia. Podemos, si conocemos la resistencia, podemos calcular la conductancia o viceversa, simplemente sacando el inverso. De la misma manera que si conocemos la resistividad, podemos calcular la conductividad, o al revés, de la conductividad podemos calcular la resistividad. Y bueno, son finalmente los conceptos básicos que nos hacía falta definir. De hecho, les van a hablar más adelante en las exposiciones de estos conceptos ya más a detalle, la forma teórica, pero esta es la forma matemática en que los vamos a emplear. Necesitamos recordar la relación entre resistividad, conductividad, resistencia, conductancia. Esto no le puse, aquí es conductancia. Y desde luego, pues todo esto está relacionado con lo que ya vimos previamente, que es la corriente, la longitud del conductor, el área y todo lo demás que aquí está incluido. Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejercicio para aterrizar esto. Antes de pasar a hacer el ejercicio, muchachos, quiero preguntar si hay alguna duda, pregunta o comentario. Ninguno. ¿No? Vale, denme un segundo, voy a llevarme esta información a la otra diapositiva para tenerla a la mano, para no tener que estar regresando. Y continuamos para hacer el ejercicio con respecto a estos temas. Voy a dejar de compartir por un momento. Muy bien, muchachos, listo. Voy a volver a compartir, vamos a hacer el ejercicio correspondiente a estos temas rápidamente. Tenemos la situación que está planteada aquí en el esquema. Tenemos un cuerpo conductor. Un cuerpo de conductor que tiene estas características. Tiene, ya me puse aquí. Déjame ver. Tiene 10 metros. Tiene 10 metros de largo.
largo de este conductor. Es una pieza de cobre. Aquí está marcado el material de que está hecho este cilindro. Y bueno, aquí nos marca una cierta cantidad de electrones que están circulando a través de él. Pero bueno, eso no es posible mientras no hagamos algo para que estos electrones circulen ahí. ¿Qué nos falta, muchachos, para hacer que esto sea una realidad, que puedan pasar estos electrones por aquí? Aplicar un voltaje. El voltaje. Si yo no conecto unos cables ahí, pues nunca se van a mover esos electrones y no va a haber, no va a poder, no va a haber esa circulación de electrones. Entonces voy a colocar unos cables, unos conductores para que podamos aplicar precisamente el voltaje que nos proporciona esta batería. Esta batería proporciona un voltaje, una diferencia de potencial que obliga al movimiento de estos electrones, y entonces eso hace que se establezca pues aquí una corriente eléctrica en esta dirección. Y bueno, pues vamos a tratar de determinar para este caso pues todo lo que hemos visto previamente, muchachos. Por principio de cuentas, muchachos, ¿cómo podría determinar la corriente eléctrica en este conductor? ¿A qué sería igual? Ahí está La carga sobre el tiempo. el formulario abajo, la carga sobre el tiempo. Ok, conozco la carga. Pregunto. No. No conozco la carga, pero ¿qué conozco? Conozco Los El electrones. tiempo. una cantidad de electrones aquí. La cantidad de electrones. Entonces, como no conozco la carga, necesito conocer la carga a partir de esta cantidad de electrones. Yo sé que una carga de un coulomb, por ejemplo, son 6.25, si no mal me acuerdo. 6.25, 10 a la 18 electrones. Y entonces necesito calcular cuántos coulombs son. 62.5 por 10 a la 18 electrones, muchachos. ¿Cuántos serán? ¿Qué tengo que hacer? Es una conversión. Muchachos, 6.25 por 10 a la 18 electrones. Tengo que multiplicar por algo de tal suerte que me dé cuántos coulombs. Yo sé que un coulomb, necesito que esto pase a coulombs, aquí son electrones, esto pase a coulombs. Los electrones se eliminan. Entonces aquí tengo que un coulomb deben de ser 6. Aquí son 62.5. Es lo que quiero cambiar, 62.5. Un coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones. ¿Cuántos coulombs son 62.5 por 10 a la 18? 10. 10. 6.25 por 10 a la 18. Si hacemos esta operación, multiplicaríamos por 1 y dividiríamos entre 6.25. Entonces, tendríamos exactamente 10. Entonces, esto va a ser igual a 10 coulombs. Ese va a ser la corriente que circula por este conductor cuando están esos 62.5 por 10 a la 18 electrones. Entonces, creo que ya estamos en posibilidades de calcular la corriente. Sustituimos el valor de 10 coulombs entre el tiempo que tarda en pasar esos 10 coulombs a través de esta sección transversal de este conductor. Esos son 5 segundos. Entonces, ¿cuánto me da esto, muchachos? 2 amperes. 2 amperes. 2 coulombs por segundo o amperes. Bien, ese fue el primer ampere. Pudiéramos ponerlo simplemente como A. De hecho, así lo vamos a manejar un poco más adelante. Esta unidad simplemente simbolizada como A. Entonces, muchachos, ya tenemos la corriente, pero pues también nos interesa determinar qué tan densa es esta corriente, cuál es la densidad de corriente a través de este conductor si tiene un área de sección transversal como esta que está marcada aquí. Esto sería el área de sección transversal. Si nos damos cuenta, ya está hecha en
metros cuadrados, perdón, centímetros cuadrados esta área. Pero si la quisiéramos presentar en unidades del sistema internacional, muchachos, ¿cómo puedo determinar esta densidad de corriente? De acuerdo que la densidad de corriente es igual, muchachos. ¿Cómo lo tengo? Corriente sobre el área. La corriente sobre el área, muy bien. La corriente sobre el área. La intensidad de corriente sobre el área. Y en este caso, la intensidad de corriente la acabamos de determinar, que son 2 amperes. Y el área, muchachos, aquí son 10 centímetros cuadrados, pero yo quiero expresar esto en unidades del sistema internacional, es decir, tengo que expresar esto en metros cuadrados. ¿Cuánto es 10 centímetros cuadrados en metros cuadrados? 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Muy bien, Iván, gracias. 10 por 10 a la menos 4. Recuerden que cuando quiero pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, tengo que multiplicar por 10 a la menos 4. Son cuadrados. Si fueran lineales sería 10 a la menos 2, pero son cuadrados. 10 a la menos 4. Y con eso tengo metros cuadrados. Perfecto. Si hago esta operación, muchachos, 2 entre 10 me da 0.2. Por 10 a la 4. Entonces eso es 0.2 por 10 a la 4 me da 2000. Si me equivoco me dicen. Sí, 2000. 2000 amperes Sí. por metro cuadrado. Ya está. Entonces, esta es la densidad de corriente de este conductor, de 2000 amperes por metro cuadrado. Es decir, si tuviera una sección transversal de 1 metro cuadrado, estarían pasando por ahí 2000 amperes. Pero como nada más tiene una sección de 10 centímetros cuadrados, pues pasan 2 amperes solamente. Muy bien. Entonces, ¿qué me falta, muchachos? ¿Qué otra cosa revisamos en el anterior caso? Necesito que me ayuden, muchachos. Este material cobre, si alguien puede ir a su navegador y me busca la resistividad del cobre, me dice el valor para poderlo utilizar. Mientras vamos a ver que vamos a tratar de determinar la resistencia de este conductor. Bueno, dice 1.72 por 10 a la menos 8. 1.72 Ajá. por 10 a Por la 10 a la menos menos 8. 8. Ok. ¿Cómo se decía su unidad? Ohms por metro, ¿no? Ah, sí. 1.72 por 10 a la, me dijiste, menos 8, ¿verdad? Sí. 10 a la menos 8. Las unidades de la resistividad, pues el cobre, esta es la resistividad del cobre, es de ohms por metro. Son unidades de resistencia por unidades de longitud. Entonces, si recordamos que la resistencia la podemos determinar si multiplicamos la resistividad por la longitud del área, pues podemos determinar la resistencia de este conductor de 10 metros de longitud y de un área de sección transversal que ya también tenemos ahí. Vamos a hacerlo. Es 1.72 por 10 a la menos 8. Esa es la resistividad. Ohms por metro. Eso va multiplicado por la longitud, muchachos. Esta longitud son 10 metros. El área tiene que estar expresada en metros para que esto nos funcione. ¿Cuánto es esta área en metros? Dijimos 10 por 10 a la menos 4 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. metros cuadrados. 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Cuando hacemos eso, pues estos metros con estos metros, a metros cuadrados, con estos se eliminan. Va a quedar finalmente solo ohms. Resistencia va a ser igual a 1.72 por 10 a la menos 8. 10 entre 10 me va a dar 1. 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 4. Va a ser 1.72 por 10 a la menos 4. 1.72 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Ohms. Ohms. Ohms.
unidades de resistencia, ohms, representado con esta letra omega. Ya está. Y bueno, como igual la resistencia puede ser un valor muy pequeño, muy grande. Eso es, si es muy amplia la gama. Entonces podemos nosotros representar cuando tenemos pues valores de potencia negativo, podemos representarlo con submúltiplos. Por ejemplo, si esto quisiéramos representarlo con un submúltiplo conocido, que sería, por ejemplo, 10 a la menos 3, podría yo correr mi punto hacia la izquierda para que se redujera esto. Podría decir que esta resistencia es de 0.172 por 10 a la menos 3. ¿Y por qué puedo sustituir este 10 a la menos 3, muchachos? ¿Qué sería igual a esta resistencia así como está expresada? Por mili. Mili. 0.172 miliohms. Así podríamos expresar este valor de resistencia. Las tres formas son correctas, pero eventualmente vamos a encontrar expresado en mili o en microohms. Es más difícil, pues, pero sí, tal vez en kiloohms o en megaohms, en múltiplos. Vamos a ver cómo vamos a pasar, cómo vamos a expresar nuestra resistencia en ohms. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Bien, vamos a determinar entonces, simplemente vamos a determinar la conductancia ahora. La conductancia de este conductor. Simplemente si recordamos, la conductancia es el inverso de la resistencia. Y si hacemos el inverso de la resistencia, es decir, hacemos 1 sobre 0.172. Es igual, cualquiera es válido. 0.72 por 10 a la menos 3. Ohms. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre 0.172? 1.40. 1.40. Ok, 1.4. Este 10 a la menos 3, al subir al numerador se convierte en 10 a la 3. Y los ohms, al subir al numerador se convierte en ohms a la menos 1. Entonces, ¿cuál será el valor de esta conductancia? Vamos a quitar, aprovechando que son poquitos ceros, vamos a quitar el exponente. Entonces me queda que esto es 1400. 1400, ¿qué, muchachos? ¿Cómo se llama esto? Siemens. Ohms a la menos 1. También se llama mos. O Siemens. Profe, Y pero en el 1.4 nos da 5.81. 1.4. ¿Cómo? Sí, profe, igual a mí me da 5.81. Sí, igual a mí. En el inverso de 0.172. Sí, profe. A ver, díganme, yo no tengo en la mano mi calculadora, Sí, pero profe. ustedes díganme. Sería 5.81. En lugar de 1.4, Sí. 5.81. A lo mejor hubo por ahí un error en el cálculo. 5.81. Si ese es el caso, vamos a hacer cambiar abajo también. Y esto me queda entonces que son 5.81 por 10 a la 3. 5.810, ¿no? 5.810. Vamos a la menos 1. Mos o Siemens en la conductancia. Y muchachos, nos quedan 2 minutos. Vamos a ver, simplemente vamos a determinar el parámetro contrario a la resistividad, que es la conductividad. Recordemos que es el inverso de la conductancia, perdón, de la resistividad. Y entonces vamos a hacer 1 sobre la resistividad, que dijimos que era de la tabla del valor que nos consiguieron en internet, 1.72 por 10 a la menos 8.
ohms por metro. ¿Qué es eso, muchachos? 5.3. 0.58. 0.581. ¿Sí, no? Sí, 0.581 por 10 a la 8. a la 8. Bueno, para escribirlo un poquito más, bueno, las unidades, ohms a la -1, metro, ohms a la -1 son Siemens, por metro, Siemens por metro a la -1. Bueno, solamente para escribirlo más, podemos representar como es un número grande como un múltiplo, 58.1 por ejemplo, 58.1 mega Siemens por metro. Bien, muchachos, el día de mañana continuamos. Ya se va a acabar esta sesión. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Igual, profe, buena Gracias, tarde. profe. Hasta mañana. Buena tarde.